Elena Cordero abrió los ojos y enseguida comprendió que algo había cambiado. No en la habitación, decorada con el lujo que ella misma había aprobado para la sala VIP de su clínica. Lo que había cambiado estaba en el aire, en los movimientos del personal, en la forma en que el director médico Simón Pacheco hablaba detrás de la puerta con Pablo. La voz de su marido llegaba amortiguada, pero Elena distinguía las entonaciones. Entrecerró los ojos, dejando una fina rendija, un viejo truco que usaba en las negociaciones de negocios, cuando quería escuchar lo que decían pensando que ella estaba distraída. Pablo Ruiz, la voz de Simón Pacheco sonaba cansada y cautelosa, debo ser honesto. El estado de Elena es crítico. La insuficiencia hepática progresa a pesar de toda la terapia. Los órganos están fallando uno tras otro. Estamos haciendo todo lo posible, ¿pero qué? En la voz de Pablo sonó tensión. Máximo 3 días. Quizás menos. Lo siento. Silencio. Elena escuchaba como aún latía su corazón. 3 días. Así que los médicos finalmente reconocían lo que ella había sentido la última semana, su cuerpo se negaba a servirle. 49 años, un enorme imperio de clínicas privadas, propiedades comerciales en el centro de la ciudad, cuentas, activos. Y 3 días. La puerta de la habitación se abrió. Elena no se movió. Pablo entró, y ella captó el aroma de su colonia, esa misma, cara, que ella le había regalado para su cumpleaños. Se sentó en el borde de la cama, tomó su mano. Sus dedos eran cálidos, bien cuidados. Hace 3 años esas manos le parecían una salvación de la soledad. Un hombre guapo 10 años menor, atento, cortés. Trabajaba como administrador en una de sus clínicas, y cuando por primera vez la invitó a cenar, Elena se sintió como una jovencita. No tenía hijos. Su primer matrimonio se había disuelto hacía 20 años, después de lo cual se había dedicado completamente a los negocios. Construía, expandía, compraba. Todo lo que tenía ahora lo había ganado ella misma, antes del matrimonio con Pablo. Él llegó a su vida cuando ella cumplió 46 y de repente se dio cuenta de que la casa estaba vacía y las noches se hacían interminables. Pablo se inclinó más cerca. Elena apenas respiraba, manteniendo los músculos de su rostro relajados. Él pensaba que estaba inconsciente por los potentes sedantes. Así le habían dicho las enfermeras por la mañana, el marido preguntaba si ella escuchaba algo, y le respondieron que su conciencia estaba deprimida por los fuertes medicamentos. Lo que sucedió después, Elena lo recordaría hasta su último suspiro. Pablo apretó su palma, pasó el pulgar por su muñeca y susurró, casi con ternura. Por fin. He esperado tanto tiempo para esto. Elena se tensó por dentro, pero su cuerpo no la delató. Tu casa, tus millones, continuó Pablo, y en su voz apareció una entonación que ella nunca antes había escuchado, todo eso ahora será mío. 3 años enteros. 3 años soporté. Fingí. Escuché tus sermones sobre negocios, sobre responsabilidad. Sonreí a tus amigas. Me acosté contigo en la cama. ¿Y ahora? Se rió entre dientes, por fin todo terminará. Se levantó, soltó sus dedos, arregló la manta con cuidado fingido y salió. Elena escuchó cómo le decía a alguien en el pasillo, probablemente a una enfermera, que vigilaran atentamente a su esposa, que pronto volvería. La voz estaba llena de preocupación y amargura. Cuando la puerta se cerró, Elena abrió los ojos. El techo se movió. No por la debilidad, sino por la furia. Y por el horror. Porque todo lo que había sucedido en los últimos meses de repente se acomodó en un cuadro claro. El deterioro gradual de la salud. Primero náuseas leves, luego debilidad, mareos. Los médicos lo atribuían al estrés, al exceso de trabajo. Ella misma pensaba lo mismo. Pero hace 3 semanas, cuando otro ataque ocurrió directamente en la oficina, la llevaron a la clínica. Los análisis mostraron desviaciones extrañas.
Entonces Elena, sin confiar ni siquiera en sus propios médicos, envió sangre a un laboratorio externo en otra ciudad. El resultado llegó hace 5 días, cuando ya estaba aquí. El análisis toxicológico reveló trazas de una sustancia que no debería estar allí. Un medicamento raro, utilizado en terapia paliativa, para aliviar el sufrimiento de enfermos desahuciados. En dosis pequeñas causa somnolencia. En grandes, insuficiencia hepática y posterior depresión de todos los órganos. Elena entonces no lo creyó. Pensó que era un error de laboratorio. Pero pidió repetirlo. El segundo análisis confirmó. Y ahora, después de las palabras de Pablo, no quedaban dudas. La habían estado envenenando. Sistemáticamente. Durante meses. Elena intentó incorporarse, pero su cuerpo no obedecía. Le temblaban las manos. Yacía mirando al techo, intentando pensar qué hacer. 3 días. Si los médicos tenían razón, tenía 3 días para arreglarlo todo. Conocía a Pablo. Sabía que era guapo, encantador y vacío por dentro. Pero pensaba que le bastaba con una vida confortable. Estúpida. Él quería más. Lo quería todo. Elena giró lentamente la cabeza hacia la puerta. En el pasillo alguien trajinaba con un cubo. Se oía chapoteo de agua, el roce de un trapo. Llamó en voz baja. Señorita. El ruido cesó. Después de unos segundos la puerta se entreabrió, y en la habitación asomó una auxiliar de limpieza. Una joven delgada, con cabello oscuro recogido en la nuca con una horquilla. Rostro sencillo, agradable, sin maquillaje. Elena la había visto antes, limpiaba los pisos en el pasillo, cambiaba la ropa de cama, vaciaba los orinales. Un trabajo duro, ingrato. ¿Se siente mal? La auxiliar dio un paso más cerca, preocupada. Ahora llamo a la enfermera. No hace falta. Elena se obligó a hablar con claridad. ¿Cómo te llamas? Milagros. Milagros Colina. Milagros, cierra la puerta. Necesito tu ayuda. La joven se quedó desconcertada, pero cerró la puerta. Se acercó más, mirando fijamente el rostro de Elena. ¿Está bien? ¿Necesita un médico? Estoy en pleno uso de mis facultades. Elena la miró a los ojos, y necesito que hagas una cosa por mí. No le digas a nadie que estoy lúcida. Ni a mi marido, ni a los médicos. Pero llama aquí a mi abogado. Julio Astorga. Su teléfono está en mi móvil, está en la mesita. Dile que Elena Cordero le pide que venga urgentemente. Asunto personal. Milagros negó con la cabeza. Pero. No puedo. No entra dentro de mis obligaciones. Si se enteran. Si haces todo como te digo, Elena hizo una pausa, reuniendo fuerzas, recibirás tanto que nunca más tendrás que trabajar como auxiliar de limpieza. No tendrás que limpiar pisos ajenos ni vaciar orinales. Hablo en serio. La joven la miraba con incredulidad, pero en sus ojos centelleó algo. ¿Esperanza? ¿Desesperación? Elena veía que esta muchacha estaba acorralada por la vida. Esas se aferran a cualquier clavo ardiendo. ¿Usted habla en serio? Absolutamente. Pero hay poco tiempo. Llama a Astorga. Ahora. Milagros corrió hacia la mesita, sacó el teléfono. Los dedos le temblaban cuando revisaba los contactos. Encontró el nombre necesario, pulsó llamar. Elena escuchó los largos tonos. Finalmente contestaron. ¿Julio Astorga? Disculpe, llamo de la clínica, de parte de Elena Cordero. Le pide que venga urgentemente. Sí, ella. Ella está consciente. Dice que es un asunto personal. Muy urgente. La voz del abogado preguntó algo. Milagros repitió. Luego extendió el teléfono a Elena. Esta tomó el aparato, apenas sosteniéndolo. Julio, soy yo, dijo ella, necesito hacer un nuevo testamento. Hoy. Ahora. Ven y trae a un notario.
Y ni una palabra a nadie. Astorga guardó silencio por un segundo en el otro extremo, luego respondió brevemente. Voy para allá. Llegaré en una hora. Elena devolvió el teléfono a Milagros. Gracias. Ahora todo lo que necesitas es esperar aquí y guardar silencio. Cuando él llegue, serás testigo. ¿Entendido? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué confía en mí? Elena sonrió débilmente. Porque eres ajena. No eres de mi círculo. Mi marido no podrá comprarte ni intimidarte, no le interesas. Y yo te necesito exactamente como eres. Milagro se dejó caer en una silla junto a la pared, horrorizada por lo que estaba sucediendo. Elena cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Una hora. Tenía que aguantar una hora. El tiempo se arrastraba. Fuera oscurecía, la tarde de octubre llegaba temprano. Milagros permanecía en silencio, lanzando ocasionales miradas a Elena. Esta dormitaba a intervalos, pero la conciencia no la abandonaba. Exactamente una hora después la puerta se abrió y entró Julio Astorga. Un hombre de 45 años, atlético, con traje riguroso, con la mirada penetrante de un jurista experimentado. Tras él venía su asistente Teresa Vega, de 25 años, con una tableta en las manos y expresión cautelosa en el rostro. Elena, Astorga se acercó a la cama, miró fijamente su rostro. ¿Qué está pasando? Cierra la puerta, ordenó Elena, siéntate. Y escucha atentamente. Astorga sintió a Teresa, ésta cerró la puerta. Milagros permaneció junto a la pared, como temiendo moverse. Astorga se sentó, sacó una grabadora. ¿Permites que grabe? Por limpieza jurídica. Lo permito. Elena relató brevemente y con claridad. Sobre los resultados de los análisis. Sobre que en su sangre encontraron una sustancia tóxica. Sobre las palabras de Pablo hace media hora. Astorga escuchaba sin interrumpir, pero su rostro se volvía cada vez más duro. ¿Tienes esos análisis? En la caja fuerte de casa. El código es la fecha de nacimiento de mi madre. Recógelos. Haz copias. Esto es motivo para un caso penal, dijo Astorga lentamente, pero primero hay que fijar tu voluntad. De lo contrario, todos los bienes por ley pasarán al cónyuge. Precisamente por eso te llamé. Quiero legar todo a esta joven. Elena asintió hacia Milagros, a Milagros Colina. Y ella te pagará por tus servicios con creces. Eso también lo incluiremos en el testamento. Astorga se volvió, miró a la auxiliar de limpieza. Esta palideció. Pero asintió con la cabeza de acuerdo. Pero. ¿Por qué ella? Porque está aquí, porque confío en ella y porque no tengo tiempo para dudas. Todos mis bienes son prematrimoniales. No tengo hijos. Son míos, y tengo derecho a disponer de ellos según mi criterio. Redacta el testamento de manera que Pablo no pueda impugnarlo. Astorga asintió. Se necesitará un notario. Y un médico que confirme tu capacidad mental en el momento de la firma. Sin esto el testamento es vulnerable. Organízalo. Hoy. Ahora. De acuerdo. Teresa, llama al notario de guardia. Y encuentra un neurólogo o psiquiatra, independiente, de otra clínica. Que venga inmediatamente. Teresa salió, sacando el teléfono. Astorga se volvió hacia Milagros. Jovencita, ¿entiende lo que va a ocurrir? Milagros asintió insegura. No del todo. Usted recibirá todos los bienes de Elena Cordero. La casa, las clínicas, propiedades, cuentas. Se convertirá en una mujer muy rica. Pero también se convertirá en el objetivo de su marido. Él intentará impugnar el testamento. Posiblemente intente intimidarla o sobornarla. O algo peor. ¿Está preparada para esto? Milagros guardó silencio. Luego dijo lentamente, ¿debo estar preparada? Sí. Porque jurídicamente lo haremos todo correctamente. Pero psicológicamente será una guerra. Elena intervino. Milagros, no te pido que seas una santa. Recibe el dinero y haz con él lo que quieras.
Pero te pido una cosa, lleva hasta el final el caso de su envenenamiento. Para que vaya a la cárcel. Para que no mate a nadie más. Y recompensa generosamente a todos los que te ayuden en este asunto. ¿Lo prometes? La joven la miraba, y en sus ojos había lágrimas. Lo prometo. Media hora después se reunieron en la habitación, el notario, un hombre mayor con maletín y sello, la psiquiatra de un hospital vecino, una mujer de unos 50 años, Astorga, Teresa, Milagros y la propia Elena. La psiquiatra realizó el examen. Hizo preguntas: qué día era, dónde se encontraba, cómo se llamaba el presidente. Elena respondió con claridad. La médica escribió en el formulario: la paciente está orientada en tiempo, espacio y personalidad. Conciencia clara. Capacitada. Firma, sello. El notario desplegó su ordenador portátil, comenzó a escribir el texto del testamento. Lo leyó en voz alta. Yo, Elena Cordero, en pleno uso de mis facultades mentales y firme memoria, lego todos mis bienes, que al día de mi muerte resulten pertenecerme, a Milagros Colina. Levantó la vista. Elena, ¿entiende que está privando al cónyuge de la herencia? Lo entiendo. ¿Actúa por voluntad propia, sin coacción? Sí. ¿Lo confirma? Lo confirmo. El notario asintió. Imprimió el formulario en su mini impresora portátil. Astorga miró a la cámara del teléfono, filmando todo el procedimiento. Elena firmó con mano temblorosa. El notario puso el sello, lo autenticó. Como testigos actuaron Teresa y una enfermera del pabellón vecino, para excluir cualquier reclamo. Cuando todo terminó, el notario guardó el documento en una carpeta. Lo depositaré en custodia en la notaría. Mañana por la mañana haré copias certificadas. Todo será conforme a la ley. Elena asintió. Las fuerzas la abandonaban. Astorga se inclinó. Elena, me ocuparé de la toxicología. Recogeré todos los análisis. Me dirigiré al comité de investigación. Pablo responderá. Gracias, susurró ella. Todos salieron. Solo quedó Milagros. Estaba de pie junto a la cama, sin saber qué decir. Vete a casa, dijo Elena cansada, mañana nos veremos, tal vez. Milagros asintió y salió. Elena se quedó sola. Miraba la oscuridad tras la ventana y pensaba: 3 días. Quizás menos. Pero lo había logrado. Había logrado privar a Pablo de aquello por lo que la estaba matando. Y eso era lo único que ahora tenía importancia. Por la noche murió. En silencio, sin sufrimientos. Las enfermeras la encontraron por la mañana. Pablo, cuando se lo comunicaron, rompió a llorar en el pasillo. Fuerte, teatralmente. Los empleados de la clínica lo consolaban. Él agradecía, apretando el pañuelo. Y en sus ojos danzaban las llamas del triunfo. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Pablo Ruiz estaba sentado en el despacho de Elena, ahora su despacho, como él consideraba, y hojeaba papeles. Documentos de propiedades, extractos de cuentas, contratos de alquiler. Toda esta riqueza ahora le pertenecía. 3 años de espera, 3 años jugando al marido amoroso, y aquí estaba el resultado. Se reclinó en el sillón de cuero, estirándose. Fuera de la ventana se erguía un claro día de octubre. Las hojas en los árboles ardían en amarillo y naranja. Hermoso. Pablo sonrió. La vida se estaba arreglando. El teléfono vibró. Victoria Aguiar. Él respondió: sí, mi amor. ¿Cómo van las cosas? La voz de su amante sonaba cautelosa. Excelente. Murió anoche. En silencio, sin testigos. Los médicos dijeron: insuficiencia hepática. Ninguna pregunta. ¿Seguro? Absolutamente. Lo calculé todo. La dosificación fue mínima, extendida durante meses. El medicamento se descompone rápidamente, casi no deja rastros. Incluso si alguien quiere verificar, no encontrarán nada. Victoria guardó silencio. ¿Y el testamento? ¿Qué testamento?
Ella no formalizó nada. Lo comprobé. Todos los bienes son prematrimoniales, no hay hijos, así que heredo yo como cónyuge. La ley está de mi lado. Espero que tengas razón. Vika, no te pongas nerviosa. En medio año lo formalizaré todo, venderé las clínicas, las propiedades, y nos iremos. A donde quieras. Al extranjero. El dinero alcanzará para varias vidas. Victoria suspiró. Está bien. Solo sé cuidadoso. No te apresures. Finge el dolor. Soy un profesional, sonrió Pablo, no me enseñes. Colgó el teléfono y se acercó al armario donde Elena guardaba coñac de colección. Se sirvió, probó. Excelente. Todo en esta casa era excelente. Y ahora todo esto era suyo. Llamaron a la puerta. Entró el ama de llaves, una mujer mayor con ojos enrojecidos. Pablo Ruiz, tiene visita. Julio Astorga. Pablo frunció el ceño. Astorga. Este siempre había sido demasiado inteligente y demasiado atento. Elena confiaba en él todos los asuntos legales. ¿Qué necesitaba? Que pase. Astorga apareció en el despacho, atlético, con traje riguroso, con rostro serio. No extendió la mano para el saludo, solo asintió. Pablo Ruiz, mi pésame. Gracias, Pablo mostró una mueca de pena, esto es una tragedia. Sin duda. Necesito discutir con usted varios asuntos legales. Escucho. Astorga se sentó, sin esperar invitación, sacó una carpeta. Elena Cordero dejó testamento. Pablo se tensó. No podía ser. ¿Cómo es que ella no le había dicho nada sobre el testamento? ¿Y qué dice? Todos los bienes que le pertenecían en el momento de su muerte han sido legados a otra persona. Pausa. Pablo no comprendió enseguida el sentido de lo dicho. Luego preguntó, ¿es decir? Es decir que usted no es heredero según el testamento. Elena Cordero dispuso de sus bienes de otra manera. Pablo se levantó de un salto. Es imposible. Ella estaba en coma. ¿Cuándo tuvo tiempo? Astorga lo miraba fríamente. El testamento fue formalizado un día antes de su muerte. En presencia de un notario, un médico psiquiatra que confirmó su capacidad mental y 2 testigos. Todo absolutamente legal. ¿A quién? Pablo sentía cómo se le helaba la espalda. ¿A quién legó? Eso será anunciado en la notaría. Mañana, a las 10 de la mañana. La comparecencia es obligatoria. Lo impugnaré. Pablo golpeó el puño contra la mesa, ella no estaba en sus cabales. Estaba enferma. Tenemos un informe médico sobre su plena capacidad mental en el momento de la firma. Hay grabación de video. Hay testimonio del notario. Astorga se levantó, le aconsejo que se prepare moralmente. Y que contrate a su propio abogado. Salió sin despedirse. Pablo se quedó solo, respirando pesadamente. Testamento. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo en general tuvo tiempo? Agarró el teléfono, llamó a Victoria. Tenemos un problema. Un problema enorme. A la mañana siguiente Pablo compareció en la notaría. Con el vino Victoria, la presentó como amiga de la familia que lo apoyaba en el momento difícil. El notario, ese mismo hombre mayor, los recibió en el despacho. Allí ya estaban sentados Astorga y su asistente Teresa Vega. ¿Dónde está el heredero? Preguntó Pablo bruscamente. La heredera envió un representante, respondió el notario, sus intereses representa el abogado Astorga en base a un poder notarial certificado. ¿Quién es ella? ¿Dónde está? El notario abrió la carpeta, sacó el documento. Según el testamento de Elena Cordero, el único heredero de todos sus bienes es Milagros Colina, residente en... ¿Quién es ella? Pablo no creyó a sus oídos, nunca antes he oído hablar de ella. La auxiliar de limpieza de la clínica donde falleció su esposa, confirmó el notario. Victoria agarró a Pablo de la mano, apretó, advirtiendo. Él tragó la furia, se obligó a hablar con calma. Esto es absurdo. Elena no conocía a esta joven. ¿Cómo pudo legarle todo? Astorga respondió uniformemente.
El testador tiene derecho a legar sus bienes a cualquier persona. La ley no exige explicación de motivos. Pero ella estaba enferma. No estaba en sus cabales. Al contrario. Astorga colocó sobre la mesa el informe médico. Aquí está el acta del médico psiquiatra que realizó el reconocimiento inmediatamente antes de la firma del testamento. Conclusión: capacitada, conciencia clara, voluntad libre. También hay grabación de video del procedimiento de formalización. El notario certificó personalmente su voluntad. Todo formalizado impecablemente. Pablo sentía cómo se hundía el suelo bajo sus pies. ¿Y qué recibo yo? El notario explicó pacientemente, como se explica lo obvio. Los bienes de su esposa fueron adquiridos antes del matrimonio. Por lo tanto, no son gananciales. Usted como cónyuge sobreviviente tiene derecho solo a su parte de los bienes gananciales, lo que fue adquirido o ganado durante los 3 años de matrimonio. La casa, las clínicas, las propiedades comerciales, las cuentas, todo eso pertenecía a Elena antes del matrimonio. Por testamento estos activos pasan a Colina. ¿Es decir que a mí nada? Usted tiene su salario de los 3 años, sus ahorros personales, el automóvil registrado a su nombre. Esa es su parte de los bienes gananciales. Pablo guardó silencio. En su cabeza zumbaba. 3 años. 3 años la había envenenado, soportado, fingido. ¿Para qué? ¿Para qué alguna maldita auxiliar de limpieza recibiera los millones? ¿Dónde está ella? Preguntó en voz baja, peligrosamente baja. Colina presentó la solicitud de aceptación de la herencia a través de un representante, respondió el notario, su paradero no necesita saberlo. Quiero hablar con ella. Es imposible, intervino Astorga, mi representada no desea reunirse con usted. Impugnaré el testamento. Presentaré demanda. Es su derecho. Pero le advierto, tenemos todas las razones para creer que la impugnación será infructuosa. El testamento está compuesto jurídicamente de forma competente. La voluntad del testador está expresada claramente. Los documentos médicos confirman la capacidad mental. No hay fundamentos para reconocer el testamento como inválido. Pablo se levantó, tambaleándose. Victoria lo sostuvo por el codo. Salieron de la notaría en silencio. En la calle Pablo se detuvo, volviéndose hacia Victoria. Todo se derrumbó, susurró, todo. No todo, Victoria miraba duramente, encontraremos a esa muchacha. La obligaremos a renunciar. La intimidaremos, la sobornaremos, no importa. Lo principal es actuar rápido. Astorga la ha escondido en algún lugar. La encontraremos. Tengo contactos. Gente que sabe buscar. Dame un par de días. Pablo asintió. En su pecho hervía el odio. Elena lo había engañado. Incluso muriendo, logró vengarse. Pero él no se rendiría. No después de todo lo que había invertido. Mientras tanto, en el despacho de Astorga se celebraba una reunión. Julio Astorga estaba sentado tras la mesa, frente a él, Teresa Vega y el detective privado Andrés Beltrán, ex operativo, hombre corpulento de 42 años con canas en el cabello. La situación es la siguiente, comenzó Astorga, Colina ahora está a salvo. Se fue a la región vecina, alquiló una habitación, consiguió un trabajo temporal. Pero Ruiz la buscará. No se detendrá. ¿Qué puede hacer? Preguntó Teresa. Intimidar, sobornar, obligar a renunciar a la herencia. En el caso extremo, eliminarla físicamente en caso de negativa. Estamos tratando con una persona que envenenó sistemáticamente a su esposa. Es capaz de mucho. Beltrán asintió. Revisaré todas las cámaras de vigilancia de la clínica. Rastrearé quién tuvo contacto con Cordero en los últimos meses. Verificaré las farmacias, qué compró Ruiz, qué medicamentos. Si envenenó, quedaron rastros. Bien. Otro momento, necesitamos un caso penal. Sin el Ruiz quedará en libertad y continuará la Casa de Milagros. Ya he preparado la denuncia al comité de investigación. Adjunto las conclusiones toxicológicas que hizo Elena Cordero.
Allí se ve claramente, en la sangre hay una sustancia que ella no tomaba por prescripción médica. Teresa aclaró. ¿Y si la pericia no confirma el envenenamiento? Confirmará. Elena fue meticulosa. Envió los análisis a 2 laboratorios independientes. Los resultados son idénticos. Más aún, registró el empeoramiento del estado por fechas, llevó un diario de síntomas. Todo esto son pruebas indirectas, pero contundentes. ¿A quién entregaremos el caso? Al investigador Vicente Borges. Trabaja en el comité de investigación, profesional, no acepta sobornos. Si alguien llevará el caso hasta el juicio, es él. Beltrán se levantó. Comienzo el trabajo. Mañana proporcionaré los primeros resultados. Se fue. Astorga se volvió hacia Teresa. Comunícate con Milagros. Dile que todo va según el plan. Que se quede tranquila, que no se exponga. Si pasa algo, que me llame inmediatamente. De acuerdo. Y otra cosa. Revisa todos los documentos de Cordero. Contratos, actas, extractos. Quiero estar seguro de que cada activo está protegido jurídicamente. Ruiz intentará encontrar lagunas, las cerraremos de antemano. Teresa asintió y salió. Astorga se quedó solo. Abrió la caja fuerte, sacó la copia del testamento. La releyó una vez más. Todo correcto. Cada palabra, cada coma. Elena Cordero fue una mujer inteligente. Incluso muriendo, pensó todo hasta el más mínimo detalle. Recordó su última conversación en la habitación del hospital. Como ella lo miraba, con calma, sin miedo. Julio, sé que me estoy muriendo. Pero quiero que él no reciba nada. Ni un centavo. Que entienda que me mató en vano. Elena, ¿está segura de que quiere darlo todo a Colina? Apenas la conoce. La conozco suficiente. Es honesta. Trabaja por centavos, alquila una habitación, paga un crédito por el tratamiento de su madre fallecida. A esas no se las compra. A esas se les puede confiar la venganza. ¿Venganza? Sí. Quiero que Pablo vaya a la cárcel. Que sea juzgado por mi asesinato. Y Milagros es testigo. Vio cómo él entraba en la habitación. Oyó lo que dije después. Ayudará a la investigación. Me lo prometió. Astorga entonces asintió. Y ahora cumplía la promesa dada a la cliente moribunda. Guardó el testamento de nuevo en la caja fuerte y tomó el teléfono. Marcó el número del investigador Borges. ¿Vicente Borges? Le molesta Astorga. Tengo material para usted. Posible asesinato premeditado mediante envenenamiento sistemático. Enviaré los documentos. El caso es complejo, pero tiene perspectivas. Borges guardó silencio en el otro extremo. Envíe. Lo revisaré. Gracias. Espero su respuesta. Astorga colgó. Ahora quedaba esperar. Esperar a que la máquina de la justicia comenzara a trabajar. Lentamente, pero inexorablemente. Y mientras tanto, en una pequeña habitación alquilada en la ciudad vecina, Milagros Colina estaba sentada en un viejo sofá y miraba por la ventana. Tras el cristal llovizaba la fina lluvia otoñal. Las gotas se deslizaban por el vidrio, fundiéndose en arroyos serpenteantes. Todavía no lo creía. Todo parecía un sueño. Hace 2 días limpiaba pisos en el pasillo del hospital, recibía un salario miserable, contaba centavos hasta la paga. Y hoy el abogado Astorga le comunicó, ella es heredera de una enorme fortuna. Milagros no se alegraba. Tenía miedo. Porque entendía, el marido de Cordero no la dejaría en paz. Él vendría. La buscaría. ¿Y entonces qué? El teléfono vibró. Teresa Vega. Milagros Colina, ¿cómo está? Normal. Estoy en casa. Excelente. No salga sin necesidad. Ruiz ya comenzó las búsquedas. Estamos rastreando sus acciones. Por ahora no sabe dónde está. Pero sí cautelosa. De acuerdo. Otra cosa.
Pronto el investigador querrá tomarle declaración sobre lo que vio en el hospital, lo que dijo Cordero. Esté preparada. Estoy preparada. Se lo prometí. Bien hecho. Aguante. Milagros colgó. Recordó el rostro de Elena Cordero, pálido, demacrado, pero con mirada clara, firme. Recordó sus últimas palabras, lleva hasta el final la historia de su envenenamiento. Para que vaya a la cárcel, lo llevaría hasta el final. Pasara lo que pasara. Porque Elena le dio una oportunidad. Una oportunidad para otra vida. Y Milagros no fallaría. Tras la ventana se espesaba el crepúsculo. En algún lugar de otra ciudad Pablo Ruiz reunía información, hacía planes, se preparaba para el ataque. Y aquí, en la habitación silenciosa, la joven que ayer no era nadie, se preparaba para defenderse. El juego había comenzado. Y las apuestas eran demasiado altas para perder. Vicente Borges estaba sentado en su despacho en el edificio del Comité de Investigación y estudiaba los materiales enviados por el abogado Astorga. La carpeta era gruesa, informes médicos, análisis toxicológicos de 2 laboratorios independientes, extractos de la historia clínica, diario personal de la difunta Cordero, donde registraba los síntomas por fechas. Borges era un investigador experimentado, con reputación de profesional meticuloso e incorruptible. No le gustaban los casos ruidosos, pero cuando se comprometía, los llevaba hasta el final. Ahora leía la conclusión toxicológica por tercera vez. Todo encajaba. En la sangre de Cordero se detectaron trazas de un medicamento que se utiliza en medicina paliativa para aliviar el sufrimiento de enfermos desahuciados. Y en grandes dosis es mortalmente peligroso. La sustancia es rara, estrictamente bajo receta. Cordero no tenía oncología. ¿De dónde salió? Borges tomó el teléfono, llamó a Astorga. Julio Astorga, recibí los materiales. Pregunta, ¿Cordero tenía motivos para tomar este medicamento? Ninguno. Su médico tratante confirmó, no prescribió nada semejante. Más aún, Elena sospechó algo malo y secretamente entregó análisis a un laboratorio externo. Los resultados lo sorprenderán, pero son fidedignos. Entendido. ¿Quién tenía acceso a su comida y medicamentos? En primer lugar, el cónyuge. Pablo Ruiz. Vivían juntos, él le preparaba té, le traía pastillas. El ama de llaves venía 3 veces por semana, pero está bajo observación desde hace 20 años, verificada. Los demás contactos son episódicos. ¿Motivo del cónyuge? La herencia. Cordero poseía una red de clínicas, propiedades comerciales, cuentas importantes. Todo adquirido antes del matrimonio. No hay hijos. Si hubiera muerto sin testamento, todo habría pasado a Ruiz como único heredero por ley. ¿Pero ella dejó testamento? Sí. Un día antes de la muerte. A favor de una persona ajena, la auxiliar Colina. Ruiz se quedó sin nada. Interesante. Así que tenía motivo, medio y oportunidad. La tríada clásica. Exactamente. Más aún, hay un testigo. Colina oyó cómo Cordero me contaba sus sospechas. Está dispuesta a declarar. ¿Dónde está ahora? En un lugar seguro. Ruiz la busca activamente. Intenta intimidar, obligar a renunciar a la herencia. Temo por su vida. Borges frunció el ceño. De acuerdo. Inicio un caso penal por indicios del delito previsto en el artículo 105 del Código Penal. Asesinato. Ordenaré la exhumación, pericia forense repetida. Si se confirma el envenenamiento, Ruiz recibirá condena. Una condena larga. Gracias, Vicente Borges. De nada. Simplemente hago mi trabajo. Borges colgó y se puso a formalizar la resolución de inicio del caso penal. El trabajo que se avecinaba era minucioso, pero le gustaban esos casos. Cuando todo encaja en un cuadro claro, cuando el criminal piensa que escapó del castigo, y luego entiende que la red se cierra. 2 días después el investigador obtuvo permiso del tribunal para la exhumación del cuerpo de Cordero.
El procedimiento se realizó en régimen cerrado, sin publicidad excesiva. Los materiales se enviaron a pericia a Madrid, al centro líder de medicina forense. Mientras los expertos trabajaban, Borges comenzó a reunir pruebas indirectas. Encargó a sus ayudantes revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las farmacias en el barrio donde vivía Cordero. La tarea era simple, encontrar si Ruiz compró ese medicamento. El resultado llegó en una semana. En la grabación de una de las farmacias privadas se ve claramente a Pablo Ruiz. Se acerca a la ventanilla, habla con la farmacéutica, entrega dinero, recibe un paquete. Fecha: 2 meses antes de la muerte de Cordero. Borges citó a la farmacéutica a interrogatorio. Mujer de unos 50 años, nerviosa, asustada. ¿Recuerda a este hombre? El investigador mostró la fotografía de Ruiz. Sí. Sí, lo recuerdo. Vino varias veces. ¿Qué compraba? Medicamento para terapia paliativa. Decía que su madre tenía oncología. Que los médicos permitieron tomarlo en casa, para que no sufriera. ¿Tiene la receta? La farmacéutica palideció. No. Dijo que perdió la receta. Ofreció pagar más. Yo acepté. Necesitaba el dinero. ¿Cuántas veces compró? 4 o 5. No recuerdo exactamente. Borges asintió. ¿Entiende que violó la ley? Venta de medicamentos bajo receta sin receta. Y si este medicamento fue usado para un asesinato, usted es cómplice. La mujer lloró. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Escribirá una declaración. Confesará voluntariamente. Eso atenuará su culpa. Pero tendrá que declarar en el juicio. Ella asintió, secándose las lágrimas. Borges le dictó el protocolo. Ella firmó. Otro hilo que llevaba a Ruiz, formalizado documentalmente. Mientras tanto, el detective privado Andrés Beltrán llevaba su propia investigación. Revisó todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la clínica donde estuvo Cordero. Estudió quién entraba a su habitación, cuándo, cuánto tiempo permanecía. Pablo Ruiz aparecía regularmente. Traía frutas, flores, se sentaba junto a la cama. En las cámaras parecía un marido ejemplar. Pero una vez Beltrán notó un detalle: Ruiz entra con un termo. Permanece 10 minutos. Sao sin el termo. 1 hora después la enfermera entra a recoger la vajilla, el termo está vacío. Beltrán revisó los registros médicos. Ese día el estado de Cordero empeoró bruscamente. Náuseas, debilidad, confusión mental. Los médicos lo atribuyeron a la progresión de la enfermedad. El detective encontró a esa enfermera, le hizo una entrevista informal. ¿Recuerda ese día? ¿Ruiz le trajo té a su esposa en el termo? Sí, lo recuerdo. Elena bebió un poco, luego dijo que el té estaba amargo. Pensé que era té fuerte. ¿Y Ruiz qué dijo? Nada. Sonrió, dijo que ella siempre había sido exigente. Beltrán anotó las declaraciones. Otro ladrillo en el muro de la acusación. Paralelamente rastreaba las acciones de Ruiz después de la lectura del testamento. Pablo contrató gente, 2 tipos fornidos de una agencia de seguridad privada. Rastreaban la ciudad, interrogaban a ex colegas de Milagros, vecinos, conocidos. Buscaban a dónde se había ido. Beltrán informaba a Astorga. Ruiz se activó. Su gente ya averiguó que Colina alquilaba una habitación en las afueras. Interrogaron a la casera. Ella dijo que la joven se mudó hace una semana, no dejó dirección del nuevo lugar. ¿La encontrarán? Tarde o temprano, sí. Tienen recursos. Hay que actuar por adelantado. Propongo organizar un encuentro de Colina con la gente de Ruiz, pero bajo nuestro control. Registraremos el intento de presión, intimidación. Esto será fundamento para iniciar otro caso penal, coacción a negocio, amenazas. Astorga pensó. Es arriesgado. Pero la opción es viable. Hablaré con Milagros. Se comunicó con Colina. Explicó el plan. La joven no aceptó enseguida, tenía miedo.
Pero Astorga la convenció. Milagros, de todos modos la encontrarán. Mejor que ocurra en nuestras condiciones. Y él estará seguro de que usted aceptará transferirle los bienes. Estaremos cerca. La policía estará cerca. No sufrirá, y a Ruiz lo acorralaremos aún más profundo. Está bien, dijo ella en voz baja, lo haré. Beltrán organizó la filtración de información. A través de un conocido en la agencia de seguridad les pasó una pista al agente de Ruiz. Colina trabaja en un pequeño laboratorio privado en la ciudad vecina de Kamensk. La información llegó a Pablo en 2 días. Inmediatamente se dirigió allá junto con Victoria Aguiar y 2 guardias. El plan era simple: encontrar a la muchacha, intimidarla, obligarla a firmar la renuncia a la herencia. Si no acepta, presionar más fuerte. La rastrearon por la tarde, cuando salía del laboratorio. La rodearon en una calle vacía. Pablo dio un paso adelante, sonriendo. Milagros Colina, por fin. Necesitamos hablar. La joven retrocedió. Pablo continuó sin levantar la voz. Has recibido lo que me pertenece por derecho. Elena era mi esposa. Cuidé de ella durante 3 años. Y tú eres una muchacha casual que estuvo cerca en el momento adecuado. ¿Crees que eso es justo? Milagros guardó silencio. Pablo sacó del bolsillo unos papeles. Aquí está la renuncia a la herencia. Firmas y te dejo 300.000. Será suficiente para cerrar tus deudas y empezar una nueva vida. Si te niegas, asintió hacia los guardias, te arrepentirás. No firmaré, pronunció Milagros con dificultad. Pablo frunció el ceño. Victoria dio un paso más cerca, habló persuasivamente. Querida, no entiendes con quién te has metido. Pablo no es de los que se rinden. Si no firmas voluntariamente, te obligará. Dolorosamente te obligará. Piensa en ti misma. En tu salud. Dije que no. Uno de los guardias se movió hacia adelante, pero en ese momento desde la esquina salió Beltrán. Tras él, 2 policías uniformados. ¡Alto! Policía. Pablo se quedó inmóvil. Victoria palideció. Los guardias se miraron desconcertados. Beltrán se acercó a Milagros. ¿Está bien? Sí, ella temblaba, pero se mantenía. Me amenazaron. Exigieron que firmara la renuncia a la herencia. El policía anotaba las declaraciones. Pablo intentó justificarse. Solo estábamos conversando. No hubo amenazas. Tenemos todo grabado. Beltrán sacó la grabadora del bolsillo de Milagros, cada palabra, incluyendo la frase sobre que se arrepentirá si se niega. Pablo entendió, había caído. Los policías redactaron el protocolo, lo detuvieron a él y a Victoria para dar explicaciones. A los guardias los dejaron ir con compromiso de comparecer. En la comisaría retuvieron a Pablo hasta la mañana. Luego lo dejaron ir bajo compromiso de no salir de la ciudad. Pero el caso fue iniciado. Borges recibió los materiales e inició un proceso por el artículo sobre coacción para realizar un negocio y amenaza de uso de violencia. Ahora contra Ruiz iban 2 casos a la vez: asesinato de Cordero y amenazas a la heredera. La situación se volvía crítica. Pablo regresó a la casa que ya no le pertenecía. Victoria estaba sentada en el sofá, agarrándose la cabeza y lamentándose. Todo se derrumba, Pablo. Nos están acorralando. Cállate, la increpó. Estoy pensando. ¿En qué hay que pensar? Hay que huir. Mientras no sea tarde. ¿Huir? ¿A dónde? No tengo dinero. Elena legó todo a esa maldita muchacha. Solo me quedó mi miserable salario de 3 años, que hace tiempo no existe. Entonces, ¿qué hacer? Pablo guardó silencio. Entendía, quedaba poco tiempo. El investigador estaba excavando, el detective reuniendo pruebas, los testigos dando declaraciones. Pronto lo arrestarían. Y entonces todo terminaría. Necesitaba un plan. Desesperado, arriesgado, pero un plan. Tomó el teléfono, marcó el número de uno de sus guardias. Escucha atentamente. Necesito información sobre Colina.
Todo lo que encuentres. Donde vive, donde trabaja, ¿quién la protege? Pago el doble de lo habitual. El guardia aceptó. Pablo colgó. Victoria lo miraba con horror. ¿Te has vuelto loco? Después de lo que pasó, otra vez. No me rendiré, la interrumpió Pablo. 3 años pasé con esa vieja. 3 años. ¿Y ahora algún auxiliar recibirá todo? No. La obligaré a renunciar. A cualquier precio. Victoria se levantó. Entonces sin mí. No quiero ir a la cárcel por tu venganza. Pues lárgate, arrojó Pablo, ya no te necesito. Ella cerró de un portazo. Pablo se quedó solo. Estaba sentado en la oscuridad, respirando pesadamente. El odio lo desbordaba. Hacia Elena, que engañó. Hacia Milagros, que robó su futuro. Hacia Victoria, que huyó dejándolo solo. Hacia Astorga, que convirtió todo en una guerra jurídica, pero no se rendiría. Nunca. Y mientras tanto, el investigador Borges estudiaba nuevos materiales. La pericia de Madrid llegó más rápido de lo esperado. El resultado era inequívoco, la muerte de Cordero sobrevino por insuficiencia multiorgánica causada por la introducción sistemática de un medicamento tóxico. La concentración de la sustancia en los tejidos indicaba envenenamiento prolongado, no menos de 3 meses. Borges llamó a Astorga. Julio Astorga, la pericia está lista. Envenenamiento confirmado. Emitiré resolución de imputación contra Ruiz. Mañana lo cito a interrogatorio. Intentará huir. Posible. Por eso pediré al tribunal la aplicación de medida cautelar en forma de prisión preventiva. El riesgo de fuga y presión sobre testigos es evidente. De acuerdo. Manténgame informado. Borges terminó la conversación y se puso a formalizar los documentos. El lazo se cerraba. Pronto Pablo Ruiz estaría donde le corresponde, tras las rejas. Pablo Ruiz recibió la citación a las 8 de la mañana. El mensajero entregó el sobre, pidió que firmara. Pablo lo abrió, citación a interrogatorio en el Comité de Investigación en calidad de acusado por el artículo 105 del Código Penal. Asesinato. Lo releyó 2 veces. Así que la pericia estaba lista. Así que encontraron pruebas. No quedaba tiempo en absoluto. Pablo arrojó la citación sobre la mesa, agarró el teléfono. Llamó al guardia. ¿Encontraste exactamente dónde vive Colina en Kamensk? Sí. Alquila una habitación en la calle Minskaya, casa 17. No tiene protección con ella, pero el detective Beltrán aparece periódicamente. Excelente. ¿Cuánto te debo? 50.000. Los recibirás. Solo un servicio más. Necesito que la asustes. De verdad. Para que entienda, o renuncia a la herencia, o, ¿otra vez? ¿Y la policía? ¿Y si también la protegen en casa? No te acobardes. Lo haremos todo en silencio. ¿O bien qué? ¿La encontrarán en una zanja? El guardia guardó silencio, añadiendo, eso ya es otro dinero. Y otros riesgos. 100.000. En efectivo. La mitad ahora, la mitad después. ¿Cuándo? Hoy por la tarde. Yo mismo iré. Tú conmigo. Llevamos a otra persona. De confianza. De acuerdo. Pablo cortó la llamada. La adrenalina se disparaba. Entendía, esto era una locura. El investigador ya estaba tras él, mañana interrogatorio, podían arrestarlo. Pero si no hacía nada, perdería definitivamente. Y si Colina renunciaba a la herencia, el caso se desmoronaría. Sin herencia no hay motivo, sin motivo la acusación es más débil. Recogió sus cosas, dinero, documentos, teléfono de repuesto. Dejó una nota al ama de llaves, que se había ido donde un amigo por un par de días, los nervios no aguantaban. Se subió al coche, se dirigió al encuentro con el guardia. Mientras tanto, en Kamensk Milagros Colina terminaba su jornada laboral. El laboratorio cerraba a las 6 de la tarde. Se cambió de ropa, salió a la calle.
Noviembre había entrado en sus derechos, viento frío, humedad, oscurecía temprano. Milagros caminaba por la calle desierta hacia la parada del autobús. El teléfono vibró. Teresa Vega. Milagros, ¿dónde está? Voy a casa. El trabajo terminó. Beltrán hoy no podrá ir a buscarla. Tiene otro asunto. Tenga cuidado. Si pasa algo, llame inmediatamente. De acuerdo. Milagros guardó el teléfono. Miró alrededor. La calle estaba vacía, las farolas brillaban tenuemente. Se sintió incómoda. Aceleró el paso. Detrás se oyó el ruido de un motor. Un coche. Milagros se volvió, un todoterreno negro avanzaba lentamente, casi a su altura. La ventanilla bajó. Al volante estaba sentado un hombre desconocido. En el asiento trasero, Pablo Ruiz. Milagros Colina, suba. Necesitamos hablar. No, ella retrocedió. El todoterreno se detuvo. Las puertas se abrieron de golpe. Del interior saltaron dos hombres, fornidos, con ropa oscura. Uno agarró a Milagros del brazo, el otro le tapó la boca. Ella intentó liberarse, pero no tuvo fuerzas. La metieron en el coche, la aprisionaron entre los guardias. El todoterreno arrancó. Pablo se volvió hacia ella. Mal hecho, Milagros intransigente. Podríamos haber llegado a un acuerdo tranquilamente. Y ahora tendrá que ser de otra manera. Ella callaba, ahogándose de miedo. El coche salió de la ciudad, giró en un camino de tierra, se detuvo junto a un hangar abandonado. Pablo salió, asintió a los guardias. Sáquenla. Sacaron a Milagros del coche, la llevaron al hangar. Dentro hacía frío y oscuridad. Olía a humedad y herrumbre. Pablo encendió la linterna del teléfono, iluminó su rostro. Escucha atentamente. Tienes dos opciones. Primera, firmas la renuncia a la herencia aquí y ahora. Te llevo de vuelta, te doy 300.000 y nos separamos como amigos. Segunda opción. Hizo una pausa, nadie te encontrará nunca. ¿Entiendes? Milagros temblaba. Me están buscando. Si desaparezco, lo sospecharán inmediatamente. ¿Qué sospechen? Sin cuerpo no hay caso. ¿Y el cuerpo? Pablo sonrió con amargura, el pantano cercano es profundo. Allí hasta un tanque se hundiría. Ella callaba. Pablo sacó del bolsillo unos papeles. Aquí está la renuncia. ¿Firmarás? No. Pablo asintió a uno de los guardias. Este golpeó a Milagros en el rostro. Ella cayó, golpeándose la rodilla contra el suelo de cemento. Pablo se agachó a su lado. ¿Crees que bromeo? Maté a Elena. Lentamente, metódicamente. 3 meses le mezclé veneno en el té. La veía marchitarse. Y me daba igual. ¿Crees que contigo actuaré de otra manera? Milagros levantó la cabeza, lo miró a los ojos. La sangre corría de su labio partido. Usted es un asesino. Y lo encarcelarán. Tarde o temprano. Pablo se levantó, la pateó en el vientre. Ella se dobló de dolor. Él se agachó de nuevo. Última vez preguntó. ¿Firmarás? Codiciosa por el dinero ajeno. Milagros callaba. Pablo se enderezó, asintió a los guardias. Preparen el coche. La llevamos al pantano. Allí nos encargaremos. En ese momento desde afuera se oyeron sirenas. Pablo se quedó inmóvil. Los guardias corrieron a la puerta, pero en el hangar ya irrumpían policías con armas en alto. ¡Alto! Manos en la cabeza. Pablo intentó huir, pero lo redujeron, le pusieron esposas. A los guardias también los detuvieron. Enseguida entró Beltrán, se acercó a Milagros, la ayudó a levantarse. ¿Cómo está? Viva, ronqueó ella. Bien hecho. Aguante. Llamaron a la ambulancia. Sacaron a Pablo del hangar, lo sentaron en el coche policial. Él miraba a Milagros con odio. Ella estaba de pie, apoyándose en Beltrán, y por primera vez en mucho tiempo sentía que todo estaría bien.
Beltrán le explicó después, en el hospital, cuando los médicos trataron las heridas. Rastreamos el teléfono de Ruiz. Cuando salió de la ciudad, entendimos que estaba tramando algo. Conectamos a la policía local, coordinamos acciones. Llegamos a tiempo. Gracias, Milagros sostenía una bolsa de hielo en el labio partido. Si no fuera por usted. No piense en eso. Lo principal es que está viva. Y Ruiz ahora irá a la cárcel por mucho tiempo. Intento de asesinato, secuestro, amenazas. Más el caso principal, asesinato de Cordero. Le esperan unos 20 años. Milagros asintió. El dolor gradualmente retrocedía. Cerró los ojos, recordando el rostro de Elena Cordero. La promesa que le hizo. La había cumplido. Al día siguiente el investigador Borges interrogó a Pablo Ruiz. Este estaba sentado en la celda de detención preventiva, sin afeitar, con mirada apagada. Pablo Ruiz se le acusa de asesinato premeditado de su esposa Elena Cordero mediante envenenamiento sistemático. También de secuestro e intento de asesinato de Milagros Colina. ¿Reconoce su culpa? No, Pablo miraba sombríamente la mesa. Tenemos la pericia que confirma el envenenamiento. Tenemos testigos que vieron cómo compraba el medicamento en la farmacia sin receta. Tenemos grabaciones de las cámaras de vigilancia de la farmacia y de la clínica, donde le traía té a su esposa en un termo, después del cual se sentía peor. Tenemos grabación de su conversación con Colina, donde dice directamente, maté a Elena. 3 meses le mezclé veneno. ¿Quiere que ponga la grabación? Pablo callaba. Borges encendió la grabadora. La voz de Pablo sonaba claramente, maté a Elena. Lentamente, metódicamente. 3 meses le mezclé veneno en el té. La veía marchitarse. Y me daba igual. Borges apagó la grabación. ¿Esta es su voz? Pablo no respondió. Borges continuó. También tenemos las declaraciones de Colina, a quien secuestró, golpeó y amenazó con asesinar si no renunciaba a la herencia. En su cuerpo se registraron lesiones. Sus guardias ya dieron declaraciones, confirmando que actuaban por su orden. Pablo Ruiz, se ha acorralado usted mismo. Lo único que puede ayudarle es una confesión sincera. Pablo levantó la cabeza. Quiero un abogado. Es su derecho. Interrogatorio terminado. Borges salió de la celda, llamó a Astorga. Julio Astorga, Ruiz está detenido. El tribunal eligió medida cautelar, prisión preventiva. La fuga está excluida, la presión sobre testigos también. Podemos pasar a la siguiente etapa. Excelente. Preparo los documentos para el caso civil. Ruiz continúa impugnando el testamento, pero ahora sus posiciones son aún más débiles. El tribunal verá, una persona acusada de asesinar a su esposa intenta obtener sus bienes. Se ve cínico. De acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene de ganar el caso civil? 0. El testamento está formalizado impecablemente. El informe médico sobre capacidad mental, grabación de video, declaraciones del notario. Todo en su lugar. No hay fundamentos para reconocer el testamento como inválido. Entonces solo queda el caso penal. Continúo reuniendo pruebas. Pronto lo pasaré a la fiscalía para aprobación del escrito de acusación. Manténgame informado. Borges terminó la conversación. El trabajo iba según el plan. Unas semanas más, y el caso sería remitido a juicio. Mientras tanto, en la ciudad vecina Milagros Colina estaba sentada en el apartamento que Astorga alquiló para ella. Lugar seguro, protección las 24 horas. Miraba por la ventana al cielo de noviembre y pensaba en cómo había cambiado su vida. Hace un mes no era nadie. Limpiaba pisos, recibía un salario miserable, vivía en una habitación alquilada. Y ahora era heredera de una enorme fortuna, testigo clave en un caso penal, mujer a quien intentaron asesinar. No se alegraba del dinero. Aún no se alegraba. Porque entendía, esto era un precio. El precio de la vida de Elena Cordero. Y ese precio obligaba. El teléfono sonó. Astorga.
Milagros Colina, ¿cómo está? Normal. Los moretones pasan. Bien. Tengo noticias. Ruiz está bajo custodia. La investigación reúne las últimas pruebas. Pronto el caso será remitido a juicio. Paralelamente va el proceso civil por el testamento. En un mes habrá decisión. ¿Y qué debo hacer? Esperar. Declarar cuando lo pidan. Y prepararse para que después del juicio se convierta en propietaria legal de todos los bienes de Cordero. Milagros guardó silencio. Julio Astorga, ¿y si no quiero? ¿Qué no quiere? Todo esto. El dinero, las casas, las clínicas. Tengo miedo. No sé cómo vivir con todo esto. Astorga suspiró. Milagros, Elena la eligió no por casualidad. Vio en usted algo que no había en otros. Honestidad, quizás. O simplemente bondad. Quería que usted recibiera una oportunidad. No renuncie a ella. Tome el dinero, construya su vida. Pero recuerde, le prometió llevar hasta el final la historia de su envenenamiento. Y cumplirá la promesa. Lo recuerdo. Pues excelente. Aguante. Pronto todo terminará. Milagros colgó. Miró la fotografía de Elena Cordero que le dio Astorga. Mujer de mediana edad, con rostro inteligente y mirada firme. Vivió una vida difícil, construyó un negocio, perdió el amor, y luego la traicionaron y asesinaron. Milagros dijo en voz baja al vacío. Llevaré el asunto hasta el final. Lo prometo. Y en el centro de detención Pablo Ruiz yacía en el catre y miraba al techo. La vida se había derrumbado. Todo lo que construyó durante 3 años se desmoronó en un mes. Elena lo venció incluso después de muerta. Recordaba sus últimos días. Como yacía en la habitación del hospital, pálida, débil. Como él le susurraba, pensando que estaba inconsciente. Como se alegraba. Y ella lo escuchó todo. Todo lo entendió. Y dio un golpe de respuesta del que él nunca se recuperaría. Pablo cerró los ojos. En la celda hacía frío y sofocante a la vez. En algún lugar goteaba agua. El vecino de celda roncaba. La vida continuaba, pero para él se había detenido. Recordó a Victoria. Se fue cuando sintió el peligro. Mujer inteligente. Siempre fue más inteligente que él. Lo usó, como él usó a Elena. Pablo se volvió hacia la pared. Mañana otra vez interrogatorio. Luego juicio. Luego sentencia. 20 años, quizás más. No llegaría a la libertad. A su edad 20 años es una sentencia de muerte. Sonrió amargamente. Elena sabía lo que hacía. Le dejó la vida, pero le quitó todo por lo que vivió esa vida. Eso fue peor que la muerte. Afuera se oyeron pasos. El convoy llevaba a alguien nuevo. La puerta de la celda vecina resonó. Pablo no se movió. Le daba igual todo. Elena ganó. Y esa victoria fue absoluta. Pasó medio año. La primavera llegó inesperadamente rápido. La ciudad se llenó del aroma de verdor fresco. Milagros Colina estaba de pie junto a la ventana de su nuevo apartamento y miraba la avenida abajo. El apartamento era espacioso, luminoso, con techos altos. Su apartamento. Comprado con el dinero de Elena. Durante estos meses mucho había cambiado. La investigación concluyó, el caso de Pablo Ruiz fue remitido a juicio. Paralelamente terminó el proceso civil por el testamento, el tribunal reconoció la voluntad de Elena Cordero como legal y fundamentada, denegando a Ruiz la demanda de impugnación. Milagros oficialmente se convirtió en heredera de todos los bienes, la casa, las clínicas, las propiedades comerciales, las cuentas. Todavía no podía creerlo. Hace medio año necesitaba desesperadamente dinero. Y ahora tenía a su disposición millones. El teléfono sonó. Astorga. Milagros Colina, mañana lectura de la sentencia. ¿Asistirá? Sí. Obligatoriamente. Bien. Nos vemos junto al edificio del tribunal a las 9 de la mañana.
Al día siguiente Milagros llegó al tribunal regional. Astorga ya esperaba en la entrada junto con Teresa Vega. Pasaron por los detectores de metales, subieron al tercer piso. La sala del tribunal era pequeña, pero se había reunido mucha gente, periodistas, familiares de otros acusados, abogados. Pablo Ruiz estaba sentado en la jaula para los acusados. Había adelgazado, estaba demacrado, tenía barba en el rostro. A su lado, Victoria Aguiar, también acusada, pero por artículos menos graves. Miraba al suelo, evitando las miradas ajenas. Entró la jueza, mujer severa de mediana edad con toga y cuello blanco. Todos se levantaron. La jueza se sentó, se puso las gafas, abrió la carpeta. En nombre de la Federación Rusa. Comenzó, pero se detuvo, ajustó las gafas, disculpen. Respiró profundo, en nombre del Reino de España. El Tribunal Regional, habiendo examinado el caso penal contra Pablo Ruiz por la comisión de delitos previstos en el artículo 138, apartado primero, artículo 163, apartado segundo, artículo 164, apartado segundo del Código Penal, estableció lo siguiente. Comenzó a leer la sentencia. Milagros escuchaba atentamente. Cada palabra era importante. Ruiz, estando casado con Elena Cordero, teniendo intención de apoderarse de sus bienes, sistemáticamente le mezclaba en la comida y bebidas un medicamento tóxico utilizado en medicina paliativa. Las acciones del acusado llevaron al desarrollo en la víctima de insuficiencia multiorgánica y posterior muerte. La jueza dio vuelta a la página. La culpabilidad de Ruiz se confirma por las siguientes pruebas. Conclusión de la pericia forense, que estableció la presencia en el organismo de la fallecida de sustancia tóxica en concentración incompatible con ingreso accidental, declaraciones de la farmacéutica Pilar, que vendió al acusado el medicamento sin receta, grabaciones de las cámaras de vigilancia de la farmacia y de la clínica, declaraciones de la testigo Milagros Colina, grabación de audio de la confesión del acusado, realizada durante el secuestro de Colina. Pablo permanecía inmóvil, con los dientes apretados. La jueza continuó. Además, Ruiz cometió el secuestro de Colina con el fin de obligarla a renunciar a la herencia, le aplicó violencia, amenazó con asesinarla. La culpabilidad se confirma por las declaraciones de la víctima, testigos, empleados de policía que encontraron a Colina en el hangar abandonado, reconocimiento médico de las lesiones corporales, grabación de audio de las amenazas. Hizo una pausa, mirando a Pablo. El tribunal considera la culpabilidad de Ruiz plenamente probada. No se establecieron circunstancias atenuantes. Por el contrario, hay agravantes, el delito fue cometido por motivos de lucro, con especial crueldad, respecto a una persona cercana. El acusado no se arrepintió, no reconoció la culpa. Milagros apretó las manos en las rodillas. Astorga puso la palma en su hombro, tranquilizándola. La jueza leyó la parte resolutiva. Guiándose por los artículos del Código Penal, el tribunal sentenció reconocer a Pablo Ruiz culpable de la comisión de delitos previstos en el artículo 138, apartado primero, artículo 163, apartado segundo, artículo 164, apartado segundo del Código Penal del Reino de España. Por la suma de delitos imponer pena en forma de privación de libertad por término de 22 años con cumplimiento en colonia correccional de régimen estricto. Pablo se estremeció, se agarró a la reja. Victoria sollozó. La jueza pasó a su caso. Reconocer a Victoria Aguiar culpable de complicidad en la comisión de delitos previstos en el artículo 163, apartado segundo, artículo 164, apartado segundo del Código Penal. Imponer pena en forma de privación de libertad por término de 7 años con cumplimiento en colonia correccional de régimen general. La jueza cerró la carpeta. La sentencia puede ser apelada en procedimiento de apelación. La sesión ha concluido. Todos se levantaron. El convoy llevó a Pablo y Victoria a la salida. Pablo se volvió, se encontró con la mirada de Milagros. En sus ojos había odio, pero también algo más, la comprensión del fracaso total. Milagros lo miraba con calma. No se regocijaba.
Simplemente cumplió la promesa dada a Elena Cordero. Llevó el asunto hasta el final. Salieron de la sala. Astorga abrazó a Milagros por los hombros. Todo terminó. Usted es libre. Gracias, sonrió débilmente, a usted, a Teresa, a Beltrán, al investigador Borges. Sin ustedes nada habría resultado. Simplemente hicimos nuestro trabajo. Y usted fue valiente. Eso es lo principal. Bajaron por las escaleras del edificio del tribunal. En la calle brillaba el sol. Milagros respiró profundamente. Por primera vez en medio año sintió alivio. Milagros se convirtió en propietaria legal de la casa de Elena Cordero, 3 clínicas privadas, 2 centros comerciales, oficinas y cuentas bancarias. La suma era enorme, alrededor de 400 millones de euros. Milagros contrató administradores para las clínicas, agentes inmobiliarios para la venta de parte de las propiedades. No quería conservar todo, era demasiado. Vendió los centros comerciales, una de las oficinas. Conservó la casa y una clínica que funcionaba bien y generaba ingresos estables. El dinero de la venta lo invirtió en activos seguros, parte lo donó a la beneficencia, al Fondo de Ayuda a Enfermos de Cáncer. Otra parte la gastó en pagar todas las deudas, las suyas, de su madre, de parientes lejanos. A Astorga y su equipo les pagó generosos honorarios, más de lo que pedían. A Beltrán también. Al investigador Borges le regaló un reloj caro, no podía aceptar dinero, pero el regalo lo aceptó. Gracias, dijo Borges, estrechándole la mano, no todos aguantan tal presión. Usted es valiente. Solo cumplí una promesa. Eso vale mucho. Milagros sonrió. Borges se fue, y ella se quedó sola en el despacho de Astorga. Julio Astorga le sirvió té, se sentó enfrente. ¿Qué sigue, Milagros Colina? No sé. Quiero vivir tranquilamente. Sin miedo, sin persecuciones. Quiero ir a estudiar. Obtendré educación de psicóloga. Ahora tengo la posibilidad. Es correcto. Elena habría querido que fuera feliz. Lo intentaré. Astorga asintió. Si necesita algo, recurra a mí. Siempre ayudaré. Gracias. Terminó el té, se despidió y salió a la calle. El día era cálido, soleado. La ciudad vivía su vida habitual, la gente se apresuraba por sus asuntos, los niños jugaban en los patios, los vendedores en las tiendas atendían a los clientes. Milagros tomó un taxi, dio la dirección. La casa de Elena Cordero, ahora su casa, estaba en un barrio tranquilo, rodeada de jardín. Entró, recorrió las habitaciones. Todo estaba limpio, ordenado. El ama de llaves se había jubilado, pero venía una vez por semana a ventilar y limpiar. Milagro subió al segundo piso, entró en el dormitorio de Elena. La habitación era espaciosa, luminosa. En la mesita había una fotografía, Elena en su juventud, hermosa, segura de sí misma. Milagro sacó del bolso las llaves de la casa, las puso en la mesita junto a la fotografía. Dijo en voz baja, Elena, hice todo como me pidió. Pablo fue condenado. Recibió 22 años. Ya no envenenará a nadie más. No engañará a nadie. Gracias por la confianza. Intentaré ser digna de lo que me dejó. Permaneció en silencio, luego salió de la habitación. Bajó, pasó a la sala. Se sentó en el sillón junto a la chimenea, cerró los ojos. Todo había terminado. Pablo tras las rejas, Victoria también. La herencia formalizada, las deudas cerradas. La vida comenzaba de nuevo. Milagros recordó ese día en la habitación del hospital, cuando Elena la llamó. Recordó sus palabras, si haces todo como te digo, nunca más tendrás que trabajar como auxiliar de limpieza. Entonces parecía el delirio de una persona enferma. Y ahora era realidad. Abrió los ojos, miró la chimenea. La vida le dio una oportunidad. Elena le dio una oportunidad. Y no la malgastaría en vano. La casa la conservó para sí, pero vivía allí raramente. Más a menudo estaba en el apartamento del centro.
La clínica generaba ingresos, los administradores trabajaban honestamente. Milagros controlaba las finanzas, pero no se inmiscuía en la gestión operativa, entendía que por ahora no se manejaba. Milagros a menudo recordaba a Pablo. ¿Lo perdonó? No. Pero tampoco sentía odio. Simplemente indiferencia. Pablo quedó en el pasado. Junto con esa vida cuando limpiaba pisos y vivía en la miseria. En otoño Milagros ingresó en la universidad en la Facultad de Psicología. Y entonces regresó a la casa de Elena. Recorrió las habitaciones, se detuvo junto al dormitorio. Entró, se sentó en el borde de la cama. Miró la fotografía. Elena, pasó un año. Lo logré. Aprendí a vivir con esta herencia. No la malgasté, no enloquecí por el dinero. Pablo está preso, cumple condena. Victoria también. Todo como usted quería. Gracias. Por la confianza. Por la oportunidad. Se levantó, salió de la habitación. Cerró la puerta en silencio, cuidadosamente. La vida continuaba. Sin venganza, sin odio. Simplemente vida. Y eso era lo mejor que podía hacer Milagros, vivir dignamente, honestamente, recordando a la mujer que le dio todo. Elena Cordero ganó. No con fuerza, no con rabia, sino con inteligencia, cálculo y fe en que la justicia existe. Pablo pagó por cada dosis de veneno, por cada mentira, por cada segundo en que miraba cómo moría su esposa. Y Milagros recibió una oportunidad. Y esa oportunidad la usó correctamente.